Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta noche y a todas las personas que se van a conectar. Les saludo a todos en el amor de Yahweh, a mis amigos, a mis hermanos que van a escuchar la palabra, la poderosa palabra que el Señor nos tiene en esta noche. Así que bueno, que sea una noche de bendición, que el Señor obre en cada vida, en cada alma que va a estar conectada. La palabra de hoy se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Y bueno, voy a continuar con el Génesis que quedamos el día jueves en la noche. Comencé desde el Génesis y voy a continuar la prédica porque no quise hacer prédicas tan largas para que la gente las pueda ver y pueda instruirse con predicaciones cortas. Así que en esta noche voy a predicar desde el Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y voy a orar antes de empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, a esta hora de la noche, Padre eterno, Señor, yo te doy gracias, Señor. Señor, le doy gracias, Padre, por su misericordia que usted ha tenido con cada uno de nosotros. Le doy gracias, bendito Rey del cielo, porque puedo, Señor, predicar su palabra y cumplir, Padre, con lo que usted nos demanda, Señor, porque así dice tu palabra que debemos, Señor, ser la sal del mundo, Padre, Señor, para el rescate de las almas, Señor. Por eso esta hora le pido que usted sea obrando, Señor, en cada vida, Señor, en cada alma, Padre, que se va a conectar. Le pido en el nombre de su Hijo amado Yahshua, que usted, Padre, abra el corazón, Señor, abra el entendimiento, Padre, para que pueda ser el Espíritu Santo, Señor, el que obre, Señor, el que corte las cadenas, Padre amado, Señor, y el que quite, Señor, las vendas de los ojos, Padre, para que puedan, Señor, libertarse, Señor, puedan, Señor, ser instruidos, Señor, por tu palabra, y puedan crecer, Padre, y se preparen, Señor, sus vidas espirituales, Señor. Se lo pido, Padre, por las vidas, Señor, por las almas, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, y le doy toda la gloria, toda la honra y la magnificencia, Padre, porque el poder es suyo. Amén y amén. La palabra de esta noche se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Amén. Y dice, vamos para adelante. Ahí. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, la semana pasada quedamos acá, o sea, el jueves quedamos acá cuando se predicó del Génesis y acá terminé con este versículo. Así que bueno, acá la palabra del Señor nos enseña cómo Él realmente creó al ser humano. Y dice que lo creó del polvo de la tierra, y dice que sopló en su nariz y ahí el Señor nos dio aliento de vida. Amén. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9 dice, y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el Señor ahí, ya acá en Génesis capítulo 2, nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor ya había formado en 7 días, ¿cierto? Los cielos, la tierra, los mares, las constelaciones, la luna, el sol, todas estas cosas. Y después el Señor procedió al final del día, ¿cierto? Al final de los días, ¿cierto? Hacer al hombre. Y dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Amén. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Qué lindo, qué hermoso. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces acá la palabra del Señor nos enseña cómo el Señor nos creó a nosotros, cómo fuimos creados, ¿cierto? Y también cómo hizo, porque en los capítulos anteriores nosotros veíamos que el Señor había hecho los verdes, había puesto las semillas en los árboles, pero no decía que los había hecho crecer.
Y en el versículo 17 del Génesis dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cierto? El Señor ya estaba mandando al hombre y diciéndole que de todo árbol del huerto él podía comer. El Señor había puesto muchos árboles, o sea, había muchos frutos, había de todo, porque ya había formado al hombre y ya obviamente necesitaba cierto comer. Y en el Génesis capítulo 2, versículo 21 dice: entonces Yahweh Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Mire qué hermoso. Y ¿por qué? ¿Por qué el Señor hizo dormir profundamente a Adán? ¿Por qué lo hizo dormir? ¿Por qué? Porque el Señor vio que Adán estaba solo, y dijo, bueno, pensó en que necesitaba, ¿cierto?, tener una compañera. Por eso que el Señor dice acá en el versículo 21 que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y en el 22 dice: y de la costilla, mire, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces en el 24 dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Acá en el 22, esto es muy revelador lo que dice en el versículo 22. ¿Por qué? Porque dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Acá nosotros nos podemos dar cuenta de que cómo realmente el hombre es incompleto. El Señor sacó la costilla y la sacó y cerró la carne, y de ahí formó a la mujer. O sea que aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que el hombre y la mujer necesitan el uno del otro, porque es como que nos quiere revelar el Señor de que el hombre está incompleto sin la mujer. Eso es lo que nos quiere decir, porque dice, en el 24 más adelante dice: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Se da cuenta? Que aquí el Señor ya nos está diciendo a nosotros que primeramente que nada, que el Señor sacó la costilla, que de ahí formó a la mujer, y después le dice que son una sola carne al unirse a los dos. O sea, el Señor creó al hombre y a la mujer para unirse y para amarse, y siempre el Señor desde ya formando la familia, formando el matrimonio, porque más adelante dice que ella es su esposa. Entonces dice, el Señor ama la familia, el Señor formó la familia, y no dice hombre con hombre, porque el hombre necesita realmente a la mujer, necesita el apoyo de la mujer, y la mujer con la mujer tampoco, porque la mujer necesita del hombre, y dice que ahí serán una sola carne. Amén. Y dice, entonces en el 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Imagínese usted que no se avergonzaban, porque no se daban cuenta de que era tanta la inocencia, era tan bonito lo que se había creado, que no se daban cuenta de que estaban así, porque Dios había puesto esa inocencia y todo lo bonito que estaba sucediendo ahí. Y en el Génesis capítulo 3, aquí ya el título que lleva en la Biblia dice desobediencia del hombre, porque dice: pero la serpiente era astuta. ¿Por qué? Porque el Señor ya había creado a todos los animales que estaban ahí en el huerto del Edén, había formado a los reptiles que estaban ahí, a las serpientes, dice todo eso en la palabra de Dios, eso lo vimos el jueves. Y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis, pero de todo árbol del huerto puede comer, ¿cierto? No comáis de todo árbol del huerto, ¿cierto? Entonces,
eh, bueno, muchos de nosotros no sabemos esta historia de Adán y Eva, y no sabemos, ¿cierto? Y muchas personas hemos visto películas, quizás todo eso, pero a la verdad que esto es muy revelador porque dice, pero la serpiente era astuta. O sea que la serpiente, Satanás ya estaba ya en el huerto del Edén. Porque yo cuando estaba haciendo esta prédica, yo decía, pero o sea, claro, o sea, Satanás ya estaba ahí. ¿Y por qué estaba ahí Satanás si se suponía que era el huerto del Edén, ¿cierto? Y también estaba el árbol del bien y del mal. O sea que ya estaba ahí puesto el árbol del bien y del mal. ¿Y sabe por qué estaba ahí también? Porque le voy a leer el versículo en Ezequiel 28, cuando hubo una batalla en los cielos, que esto yo se lo dije el jueves, hubo una batalla en los cielos cuando Lucifer se rebela contra Dios, porque a la verdad, amados hermanos, que el diablo quería ser como Dios. Él había crecido, todo, pero él quería ser como Dios y él siempre quiere ser como Dios. O sea, él quiere que se le alabe porque por eso él hace acá en la tierra, hace y deshace, como se quiere decir, porque él quiere hacer todo igual a Dios, quiere copiarle y él quiere también ser alabado también. Y en Ezequiel 28 nos dice, mire, dice, en Edén y en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornerina, topacio y jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces acá en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, nos dice que él estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. Estuviste, ¿cierto? Pero a la verdad que Lucifer era uno como era lo más precioso que había ahí, que estaba con el Señor. Pero hasta que él le entró la maldad, le entró, ¿cierto? Ahí es como que nosotros entendemos que nace la maldad. Nace la maldad en Lucifer y se rebela contra Dios y quiere ser como Dios y quiere tomar el universo, quiere tomar el dominio y el control. Y en Ezequiel 28, capítulo 15 también nos dice esto: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta cuando Lucifer se rebela contra Dios y Lucifer es desechado a la tierra, con todos sus ángeles desechados. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín perfecto. Era un querubín perfecto, pero fue echado y fue desechado. ¿Por qué? Porque recuérdense que el jueves, cuando vimos los primeros versículos de Génesis, sale que la tierra, mira aquí sale, dice, en el Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí la tierra estaba totalmente en oscuridad y en tinieblas, pero ahí ya había sido desechado ya Satanás a la tierra. Amén. Entonces, por eso que acá en Génesis capítulo 3, para que usted vaya aprendiendo, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Y aquí es cuando se rebela contra Dios y tienta también a Eva, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales. Porque yo dije, claro, pero ¿qué hacía la serpiente ahí en el huerto del Edén? Y estaba ahí, había sido desechada cuando se había rebelado contra Dios, cuando quería ser como Dios, y estaba ahí en el huerto del Edén. Por eso es que el Señor les advirtió,
les dijo a Eva, les dijo a Adán que no podían comer de ese árbol, porque ese árbol era el árbol de la vida. Ese árbol era el que tenía la ciencia del bien y del mal. Pero nosotros nos podemos dar cuenta que desde el principio el hombre fue desobediente. O sea, el Señor le había puesto muchos árboles, pero ellos igual no hicieron caso. Ella no hizo caso y bueno, como muchos conocen la historia, pero es así como lo que Dios me revela, que es así como el hombre es muy desobediente. O sea, él no quiere obedecer a las cosas que el Señor le demanda, porque a la verdad que es lo mismo que nosotros vivimos en este mundo y hay cosas que nosotros tenemos que aprender a decirle que no. Tenemos que aprender a decir que no. Entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces ella sabía lo que el Señor le había dicho. Y imagínense que no lo tenía que tocar y no lo tenía que menos comer. Pero la serpiente la engañó. Y en el versículo 6 voy a seguir bien adelante para que vamos avanzando, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que lo primero que se le vino fue, o sea, fue tentada por los ojos, ¿cierto? Dice que fue agradable a los ojos. Entonces eso es lo que debemos tener cuidado. Cuando algo no es agradable a los ojos, tenemos que el Señor hasta ahora nos está hablando y nos dice que tengamos cuidado cuando algo, y dice que y codiciable para alcanzar, ¿cierto? Porque fue agradable para los ojos, dice, y la sabiduría tomó de su fruto y comió. Y ahí fue, dice que le dio a su marido, el cual comió así como ella. Y sabe que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así nosotros también el Señor nos entrega de que la mujer no se tiene que dejar influenciar. La mujer no se tiene que dejar influenciar, porque Satanás a la mujer la ataca por la mente. Entonces eso es lo que debemos nosotros estar cubiertos con la sangre del Señor, y siempre orando para que eso no nos suceda, porque dice, y que el Señor reprenda todo eso para que no pase nada, ¿cierto? Y dice, entonces, ella fue tentada por Satanás, y ella le dio a su marido, y su marido sabía que no tenía que comer. Porque después más adelante su marido le dice al Señor que la mujer que me diste me dio. Entonces sabe que también esto es muy importante, porque así es como la mujer puede ser muy influenciable en el hombre. La mujer también es muy influenciable. Esto también nos revela a nosotros que la mujer puede ser muy influenciable para lo bueno y para lo malo también con el hombre, o sea, su marido, o sea, su hijo también. Porque así sucedió acá. Y en el versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí el Señor los estaba buscando a ellos. El Señor los estaba buscando y le dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Cierto? Y en el 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. ¿Ves? Se da cuenta como la mujer se dejó influenciar la tentó Satanás. Después ella le dijo a su marido y ella le influenció a su marido. Entonces, que seamos buena influencia
en el hombre o en la mujer, en los hijos. Entonces eso quiere decir muchas cosas. Porque miren el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, es que ésta le herirá en la cabeza, mire, le herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ve lo que yo le estaba explicando? Entonces acá, ¿qué nos dice? Que el Señor pone enemistad entre Satanás y la mujer. Pone una enemistad dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabe que la mujer es muy poderosa en la oración. La mujer es muy poderosa en la oración. La mujer es poderosa cuando ora por sus hijos, cuando ora por su familia, cuando está en pie de guerra. La verdad que hay que estar en pie de guerra, y ahora más en estos tiempos, porque debemos estar en pie de guerra y ser una buena influencia para nuestra casa, para nuestro hogar, porque aquí se ve que la mujer es influenciable para el hombre, para el marido o para quien sea. Y en el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Así es como en el primer versículo, cuando empezaba la palabra, el Señor había formado al hombre desde el polvo de la tierra. Después el Señor procede y saca de la costilla de Adán, saca la costilla y cierra la carne de Adán, ¿cierto? Y forma a la mujer. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿cierto? De que, bueno, aquí al final dice, con el sudor de su rostro comerán el pan. Y aquí, bueno, ya desobedecieron, ya pecaron, ya ahora van a tener que trabajar. Hasta el día de hoy tenemos que trabajar, y debe ser así porque el Señor lo demanda. Y bueno, y debemos ser buenas e influenciables en nuestra casa y en nuestra familia. Amén. Dice, y en el 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y cuando ella era la madre de todos los vivientes, ¿cierto? Y sabe que lo que significa, bueno, Adán le dio este nombre a Eva, ella se lo puso, porque significa la palabra Eva, dice, mire, el nombre original de la primera mujer humana, su nombre fue Javá, en hebreo, porque ese fue el verdadero nombre de Eva, que tiene una conexión y raíz con el verbo vivir. Mire, vivir, dice, porque un día se convertirá en madre de todos los vivientes. ¿Ve? Así le puso Adán a Eva. Y bueno, al final desobedecieron, y porque ella escuchó una voz que no tenía que escuchar. Y eso también es muy importante a esta hora, de que no tenemos que dejarnos escuchar por el enemigo. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos poniendo atención? Entonces eso es lo que hay que tener harta atención, poner harto ojo a no escuchar la voz de la serpiente, porque así le sucedió a Eva. Entonces eso es lo que Dios nos quiere hablar, nos habló en esta noche, que no le pongamos oído a la serpiente, a Satanás, a sus demonios, ¿cierto? Y que el Señor los reprenda hasta ahora, porque para que no seamos mala influencia. Más escuchemos la voz del Señor, escuchemos y oremos, estemos atentos, porque poderosa vamos a ser en las manos del Señor. Y así es como lo dice la palabra, que la mujer es poderosa en las manos del Señor, pero también no hay que dejarse influenciar. Influenciemos nuestra familia para bien. Y esa es la palabra que el Señor nos tenía en esta noche. Y en el versículo 24 dice, al final sucedió que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ve, mire qué lindo. O sea, al final echó pues fuera al hombre. Tuvo que echar a Adán, a su creación, al primer hombre que hizo, que lo hizo del polvo de la tierra.
que ya lo aprendimos ya, cómo lo formó, cómo hizo todo el universo, y lo echó y lo puso al oriente y con querubines, y dice que con una espada encendida. Mire qué bonito, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Se da cuenta? Eso es lo que debemos también guardar nosotros. Guardar la palabra y siempre el árbol de la vida. Nosotros, el Señor nos quiere dar vida eterna a nosotros. El Señor nos tiene la vida eterna. El Señor ya peleó esa batalla por nosotros. Él murió por nosotros. En el Génesis el Señor, bueno, no había venido Jesucristo porque estamos en el principio de la creación recién, aprendiendo. Pero hay una vida eterna que el Señor nos tiene para nosotros, y ese árbol de la vida está resguardado ahora, y dice que está resguardado con querubines, ¿cierto? Qué hermoso. Y para terminar voy a leer Apocalipsis capítulo 12, del 9 al 12. Dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. ¿Ve? Entonces, en Apocalipsis 20 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que cumpliesen los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, nosotros aquí vimos cómo lo primero que el Señor hace, o sea, Él fue expulsado primero a la tierra, después se encontraba en el huerto del Edén, y engañó a Eva, así engañando Eva a su esposo, y engañando hasta los días de hoy a la humanidad entera, porque Él ha venido a robar, a matar y a destruir a esta humanidad. Pero el Señor acá en Apocalipsis 20 nos dice que Él será atado, será encadenado, dice, y para que no engañe más a las naciones, lo dice. Pero así es como hasta el día de hoy ha engañado a muchas personas, ha engañado, y eso es lo que Él quiere, es engañarnos, eso es lo que Él quiere, destruirnos, porque así lo dice la palabra: vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor tiene el árbol de la vida, lo tiene resguardado, y el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso es importante que no escuchemos otras voces, que no escuchemos, que no sea la voz de Dios, que no nos dejemos engañar por nada del mundo. Tengamos cuidado a quién escuchamos, tengamos cuidado con eso, para que no seamos engañados, y que el Señor nos cubra en esta noche con su palabra, y siempre confiando en lo que Dios va a hacer al final. Y bueno, el Señor tiene todo el dominio y el control, pero obedezcamos, porque por la desobediencia, ellos no obedecieron. Entonces aquí nos habla mucho de obedecer, de hacer lo bueno y no poner oído a Satanás. Amén. Así que esta es la palabra que les tenía en esta noche, que era la continuación del jueves que había comenzado con el Génesis, y como no había querido hacer una predicación tan larga, continué, y esa es la palabra que les tenía en esta noche. Así que bueno, que el Señor me los bendiga mucho, que el Señor me los guarde, a todas las personas que están viendo el video, y a las que se van a conectar después también. Y voy a terminar a esta hora la palabra. Voy a orar primero. Amén. Amado y bendito Dios de la gloria, a esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Le doy gracias, Señor, por su palabra, porque usted nos enseña, Señor. Usted, Señor, nos muestra, Señor, nos revela, Padre. Le doy gracias, Padre, pero a esta hora, amado Rey, oro, Señor, por cada persona, Padre. Oro, Señor, por cada persona que se conectó, por cada persona que se va a conectar. Padre, que usted, Señor, lo bendiga, Señor, con su palabra, que esta palabra quede, Señor, en su corazón, y que sea usted, Padre, reprendiendo todo mal, Señor, toda potestad,
todo, Señor, si le viene a hablar el enemigo, Señor, al oído, Padre, o a la mente, Padre, de las personas, Señor, sean reprendidos a esta hora. Los reprendemos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Lo atamos, Señor, de mano, de cuello y de pie, lo lanzamos fuera al abismo, Señor, porque así dice tu palabra, Señor. Y yo a esta hora yo clamo, Señor, a la virtud de tu sangre, Padre, para que usted nos cubra, Señor, con la sangre, Señor, con la virtud de su sangre, que su sangre es poderosa y deben obedecer las tinieblas, deben irse en el nombre de Jesús. Sea usted cubriéndonos, Señor, se lo pedimos, Padre, por misericordia, Señor. Guíenos, Señor, en su camino, guíenos, Señor, los pasos, Señor, guía nuestras vidas, nuestros ojos, nuestra mirada, Padre. Cierre, Señor, los oídos, Padre, cuando nos quiera, Señor, venir, Señor, a engañar, Señor, el enemigo, Señor, porque desde un principio, Señor, la serpiente, Señor, engañó a Eva, Señor, y así, Señor, ha venido a engañar. Por eso esta hora, Padre, le pido que usted envíe a sus ángeles, Señor, a descender en el nombre de Jesús. Le doy gracia, gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde a cada uno en esta noche. Soy su hermana y su amiga Ángela con ustedes.